Vamos a comenzar viendo esta canción en el tono de Do menor. En los tonos de acompañamiento utilizaremos aquí Do menor, también Sol menor, Sol séptima, Fa menor, también utilizaremos Si bemol mayor, Mi bemol mayor y el tono de La bemol mayor. En un momento también, y no me quiero olvidar, el tono de Re séptima. Vamos a utilizar aquí el acompañamiento tocando bajo fundamental, acorde, alternaremos con el quinto grado de la tonalidad, en este caso el botón que está arriba, y luego el acorde, quedándonos entonces este acompañamiento. ¿Sí? Lo pueden usar con dedo 3 subiendo y bajando, o si no con dedo 4, 2 y 3. ¿Sí? Como les resulte mejor. Empezaremos con la primera parte donde tocaremos Sol, ocho veces el acorde de Do con Mi bemol, luego Mi bemol con Sol y volveremos a Do con Mi bemol, ¿sí? De la misma manera repetiremos esta frase y ahora haremos este descenso: Do, Re, y haciendo intervalos de terceras en la escala, Mi bemol con Do, Re con Si bemol, Do con La bemol, Si bemol con Sol, La bemol con Fa, Sol con Mi bemol, Fa con Re, Mi bemol con Do y terminando en la nota Sol. O sea, por último haremos Sol, La bemol, Sol, Fa, Mi bemol, Re y Do. ¿Sí? Entonces, toda la mano derecha eso sería para la primera parte. En los bajos tocaremos entonces el tono de Do menor, y ahora marcando con los dos botones Do menor, Si bemol mayor, La bemol mayor, Sol menor, Fa menor, Mi bemol mayor, Fa menor nuevamente, Do menor, y acá salimos acompañando con el ritmo en Sol séptima, Do menor, y marcamos Sol séptima para volver a empezar. Tengan en cuenta que acá en la seguidilla de acordes esta parte también la pueden cambiar. Pueden hacer, por ejemplo, Si bemol, Do menor y salir a Sol, ¿sí? Si séptima, Do, Re séptima y salir a Sol. También está la opción de hacer Re disminuido, Fa sostenido disminuido y salir a Sol, ¿sí? Es como que hay varias opciones ahí en el cierre, pero bueno, les dejo la más fácil, que es haciendo Fa menor, Do menor, Sol séptima. Bien, entonces ya tenemos ahí la primera parte y vamos a ver un poquito lo que sería la segunda parte. La segunda parte tocaremos las siguientes notas: Do, Mi, Sol,
si bemol, re bemol. ¿Sí? Esto sería un arpegio de un acorde de séptima, un do séptima con su novena bemol. ¿Sí? Deslizo el dedo 5 al do, si bemol, la, sol, fa, y acá haremos 2 veces do y fa. ¿Sí? Ahora vamos a hacer re, fa sostenido, la, do, mi bemol, deslizo el dedo 5 al re, do, si bemol, la natural y sol. Y por último, 2 veces re y la nota sol. De la misma manera, esto que comienza acá es también un acorde de re séptima con su novena bemol, ¿sí? Entonces ahí tenemos la segunda parte y vamos a ver aquí un poquito qué sucede con el acompañamiento. Empezamos en do séptima. Fa menor. Re séptima. Sol séptima. Esa sería entonces la segunda parte y de ahí volvemos al inicio. Detengo el bajo y marco do en la mano derecha con do menor en el bajo y después el acorde de do menor también en ambas manos. Do, mi bemol, sol, do y aquí do con el acorde menor, ¿sí? Yo le hice un glissando para salir del teclado y darle un efecto extra. Y hasta aquí el video tutorial de esta oportunidad. Espero que lo hayan disfrutado. Como siempre, los invitamos a que nos sigan, se suscriban, ¿por qué no? También que nos sigan en las otras redes sociales, nos escriban por clases, partituras, también para saludarnos, consultas, algunas dudas y sugerencias, por supuesto. Como siempre, les agradecemos todo su apoyo que nos dejan ahí en los comentarios, en las demás redes, y los invitamos a que sigan aprendiendo más de este hermoso instrumento que es el acordeón. Les mando un gran abrazo y espero que tengan una buena semana. ¡Hasta luego!